Paz y bien a todos hermanos y hermanas misioneros de la parroquia San Isidro. Compartimos el evangelio de este día, de hoy, miércoles 22 del 2026. Y estamos en la festividad de Santa María Magdalena. Compartimos el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Y ella se volvió y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos decir de este evangelio de este día? Miramos a esta mujer conocida por la liberación que Jesús hizo. Y dice Jesús en la escritura que quien ha pecado mucho también se le perdonará mucho más. No es el sentido de pecar y de seguir pecando. Jesús ha sido bueno con nosotros, yo siempre digo. Ayer decía en la escuela, en la clase, le decía a los hermanos que es tan grande el amor de Dios, que yo miro hacia atrás y miro dónde estaba, dónde anduve, en qué anduve, cuántas cosas hice, y Dios fue a buscarme. Fue a buscarme y de una u otra manera ha ido haciendo que su palabra se vaya cumpliendo en mí, aunque mi rebeldía humana, mi debilidad de la carne, a veces me cuesta. Pero el Señor hace de lo que para el mundo no sirve cosas grandes. Y aquel que estaba en el fango, en el suelo, lo levanta y lo pone en lugares privilegiados. Hermoso lo que Dios hace. Y eso que Dios hace es lo mismo que pasó con esta mujer de Magdala. Una mujer que Jesús la liberó de 7 demonios. Y en agradecimiento se enamoró de su Señor. Y por eso no aceptaba que el amor de su vida dejara de vivir. Y muy de madrugada, dice, salió al sepulcro, porque el sábado se respetaba, pero el día de la resurrección del Señor, por eso nosotros los católicos celebramos el domingo como el día del Señor, porque fue el día que Jesús venció la muerte, el día que resucitó de entre los muertos para darnos vida. Eso es lo que hace. Reafirma la fe de estos discípulos incrédulos que no creían
que no habían entendido el mensaje de la salvación y por miedo estaban encerrados. Pero esta mujer valiente no se resigna a perder a aquel que le había devuelto la vida, que le había devuelto su dignidad de ser hija de Dios, que le había devuelto la dignidad que todos necesitamos o merecemos. Hermoso, porque ese agradecimiento es el que nos hace caminar. No porque seamos buenos, yo siempre lo voy a decir. Y muchas veces podemos decir, el hermano siempre dice eso, nadie es bueno, solo Dios. Pero trato de buscarle en agradecimiento a lo que ha hecho y a lo que sigue haciendo, porque me sigue demostrando su amor hacia mí, hacia los míos. Me lo demuestra de diferentes maneras, en cosas pequeñas. Puedo ver la gracia de Dios. Compartimos un poco la primera lectura hermosa hoy del Cantar de los Cantares. Esto dice la esposa: en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba, lo busqué pero fue en vano. Me levantaré por las plazas y barrios de las ciudades, buscaré al amor de mi alma. Iré y anunciaré, predicaré el evangelio, lo que hizo María de Magdala. Lo busqué pero fue en vano y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿que no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Qué hermoso el libro de los Cantares hoy, cómo nos expresa el amor hacia nuestro Creador, al Dios de la vida, al que todo lo puede. Y por eso su palabra nos dice: no teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el cuerpo y manda el alma al infierno. Dios es el Dios de la vida, es el que nos ha devuelto nuestra dignidad. Hermosamente el libro de los Cantares nos habla sobre eso. Pues hoy en esta fiesta de María Magdala podemos expresar ese amor de Cristo. ¿Quién era ella? ¿Quién era? Era una mujer que vivía en Magdala, a quien Jesús había liberado de muchos demonios. La Biblia nos habla muchas veces de María. Cuando Jesús iba a anunciar el evangelio, dice, por todas las ciudades y aldeas, a predicando la buena nueva de salvación, iban los 12 con él y algunas mujeres, dicen los evangelios en las escrituras. Entre ellas dice María, que se llamaba Magdala, de la que habían salido 7 demonios. ¿Cómo no iba a estar agradecida con su Señor? Con tan grande milagro que Dios había hecho por ella. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia de este evangelio? Que hoy nos muestra a una María misionera, a una María que anuncia, que tiene el privilegio de ser la primera de mirar al resucitado, de encontrarse con su Señor, con su amado, y de llevar el mensaje de la buena nueva de salvación. Cuando encuentra el sepulcro con la piedra removida y vacío, corre a anunciar a los discípulos como el heraldo de la buena nueva: el sepulcro está vacío, se han llevado al maestro. Y los discípulos no se mueven, pero ella no deja y se va a llorar al sepulcro. Por eso ahí le encuentran los ángeles y le encuentra el Señor y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? La muerte causa dolor y sufrimiento en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso lloramos. Pedro lloró amargamente haber traicionado, haber negado a Jesús. El llorar no es signo de debilidad, es signo de haber traicionado a lo que más ama a uno. Y por eso ella lloraba, porque le dolía la muerte de su Señor. Y Jesús la llama María y lo reconoce. No necesita que le explique nada, solo la llama María, se da la vuelta y le dice Raboní, que en hebreo significa maestro. Y le dice Jesús: déjame ya, porque todavía no subo a mi Padre. Ojo,
a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Señor que es Señor y Dios de ustedes. Y María se fue a anunciar a los discípulos lo que Jesús le había dicho. María sufre doblemente ante todo por la muerte de Jesús y después por la inexplicable desaparición de su cuerpo. Es mientras ella se arrodilla cerca de la tumba, con los ojos llenos de lágrimas, que Dios la sorprende de la forma más inesperada. El evangelista Juan subraya cuánto es persistente su ceguera. No se da cuenta de la presencia de dos ángeles que le preguntan y tampoco sospecha viendo al hombre a sus espaldas, que ella pensaba que era el guardia del jardín y sin embargo descubre el acontecimiento más asombroso de la historia humana, cuando finalmente es llamada por su nombre. Jesús llama a cada uno por su nombre, a ti y a mí, misionero. Nos ha llamado por nuestro nombre. No es una casualidad, nunca. Para los cristianos no existe la suerte ni casualidades. Jesús conoce tu corazón y el mío y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Finalmente dice, es llamada por su nombre. Qué bonito es pensar, dice su santidad, es pensar que la primera llamada y que la primera aparición del resucitado, según los evangelios, sucedió de una forma tan personal, que hay en alguien que nos conoce, que ve nuestro sufrimiento y desilusión, que se conmueve por nosotros y nos llama por nuestro nombre. Es una ley que encontramos esculpida en muchas páginas del evangelio en torno a Jesús. Hay muchas personas, dice su santidad, que buscan a Dios, pero que no lo encuentran. Pero las realidades más prodigiosas es que mucho antes está sobre todo Dios, que se preocupa por nuestra vida, aunque nosotros no lo merezcamos, que la quiere revivir, y para hacer esto nos llama por nuestro nombre, reconociendo el rostro personal de cada uno. Cada hombre es una historia de amor que Dios describe en esta tierra. Qué hermoso. Los evangelios nos describen la felicidad de María. La resurrección de Jesús no es una alegría dada con cautagotas, sino una cascada que abarca toda la vida, dice su santidad. En esta festividad de María de Magdala, le pedimos al resucitado que llene nuestra vida, que sane nuestras heridas, que calme nuestro dolor, nuestro sufrimiento y sobre todo que ayude a los que más sufren. Que Dios bendiga a toda la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a nuestros pastores, en especial al de nuestra diócesis, a nuestro obispo Monseñor Henry Joel Velázquez, a nuestros párrocos, a nuestros hermanos sacerdotes, a nuestras hermanas religiosas que lo han dejado todo por el Evangelio, pero que el Señor les va a recompensar mucho más, para que el Señor les bendiga y que por el bautizo que recibieron del Espíritu Santo puedan anunciar a Jesucristo como camino, verdad y vida. Paz y bien a todos, hermanos y hermanas, misioneros de la parroquia San Isidro.